su experiencia investigativa a fin de reforzar esos mismos procesos tanto académicos, curriculares, de práctica, didácticos, como una gestión de conocimiento que han venido realizando los grupos. También pues celebrar pues esta alianza, este trabajo colaborativo entre profesores externos y el grupo de investigación, el cual pues lidero actualmente, que es el grupo de comunicación interlingüística, y como profesor del programa, pues también el programa eh, celebra este tipo de presentaciones por parte de las universidades del exterior. Entonces vamos a conversar. El profesor pues Manuel es doctorante en educación para la formación profesional por el Instituto Transdisciplinario de Estudios de la Conciencia, ITEC, Instituto de Posgrado. También es maestro en educación básica por la Universidad Pedagógica Nacional y también es licenciado en educación media en el área de pedagogía por la Escuela Normal Superior de Jalisco, y como tal es profesor de educación primaria por la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco. El profesor ha trabajado en diversos proyectos o procesos de investigación. Como tal, pues ha tenido un gran recorrido en cuanto a su experiencia docente, experiencia laboral, desde 1988 hasta la actualidad. Entonces, profesor, para no extendernos tanto con su perfil, ya que nos envió un amplio currículo, pues sí me gustaría que ya nos empiece a contar sobre su presentación. De verdad que bienvenido al programa y pues nada, esperamos aprender demasiado el día de hoy de usted. Bien, muchísimas gracias. Es un placer ver a los asistentes, que es muy gratificante estar en un compromiso como estos. Para mí es un compromiso muy fuerte. Ustedes para mí son muy importantes porque aprendo de ustedes y además me dan la oportunidad de poder expresarles esa experiencia. Es grato estar nuevamente aquí. Hace un momento ya extendí los agradecimientos y bueno, pues un abrazo para todos ustedes y vamos a iniciar con esta presentación que con gusto preparé para ustedes. El tema se llama la conferencia infantil. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué de nivel básico? Bueno, porque yo como docente, primeramente como docente frente a grupo en escuelas primarias, donde los niños tienen de 6 a 12 años, por ahí leí en uno de los libros de la hermana de Celestine Freinet que la edad de la escuela primaria es la edad de los aprendizajes que se quedan más arraigados en la persona y los docentes lo debemos de aprovechar. En este caso, a la conferencia infantil, Celestine Freinet la planteó como una técnica y desde mi punto de vista, ahora ya con el tiempo transcurrido, ya 36 años de servicio frente a grupo, porque apenas me acabo de ganar una plaza de director, entonces en ese trayecto me he dado cuenta que Celestine Freinet, siendo militar en la Primera Guerra Mundial, él salió lastimado de un pulmón y pues tuvo que gestionar diferentes estrategias y de eso que él hizo surgieron las técnicas Freinet, donde no se empleaba tanto la habla o la comunicación oral, él más bien ya le cedía a los niños esa libertad y esa autonomía. Fue lo que me interesó, dije, ándale, pero él lo plantea como una técnica que es maleable, es muy dócil, amigable para que los docentes la puedan manejar. Sin embargo, con el paso del tiempo de estarla manejando a través de todos estos años, todos los años he manejado la conferencia infantil, me di cuenta que sí podría de alguna manera explicarse desde un posicionamiento sistemático. No precisamente convertirla a método, porque fuera lo que Celestine Freinet no quería. Quería que estuviera a la orden de todos los docentes. Y además, maestros, que esto fuera visualizado para las clases desfavorecidas principalmente. ¿Por qué razón? O sea, es para todos, para todos. Pero por lo que ustedes van a conocer un poquito más adelante, que yo creo, maestros, que ustedes ya lo conocen. Esto no es el hilo negro de ninguna manera. Entonces, yo pretendo darle un toque
¿sí? De acuerdo a la investigación, de modelo didáctico, generador de la autogestión del aprendizaje, de competencias comunicativas y de habilidades básicas para la investigación en la escuela primaria. Habilidades básicas, ¿sí? O habilidades de investigación básica también. O sea, obviamente en la escuela primaria no se les puede pedir tanto. Tiene que ser gradual y bueno, pues es la idea, que haya esa movilidad. Maestro, podemos pasar a la, donde dice parte 1, parte 2, parte 3. Como yo no la veo, esta presentación la diseñé para que fuera expuesta en 4 partes o en 4 momentos. La primera sería la descripción de la conferencia infantil como tal. La segunda sería la reflexión teórica del proceso de transformación de la técnica Freinet a modelo didáctico, ¿sí? La tercera parte sería la descripción metodológica del proceso de investigación que hasta el momento llevo, ¿sí? En la tesis doctoral. Este es un producto de la tesis doctoral. Y por último, pues los anexos, ¿no? Los referentes al proceso sistemático en la realización de la conferencia. Aquí podríamos incorporar fotografías y hay algo interesante que les puedo mostrar por ahí. Si le damos vuelta a la siguiente, maestro, a la primera pregunta que dice, ¿qué es la conferencia infantil? Bien, no sé si estoy coordinado, maestro, sí estamos coordinados. Bien, voy a continuar. Sí me escuchó, ¿verdad? Bien, la pregunta es, ¿qué es la conferencia infantil? De acuerdo con su autor y también por las asociaciones de docentes seguidores del movimiento de Celestín Freinet, se puede definir a la conferencia infantil como un trabajo de investigación-exposición. Los niños investigan y además exponen, publican lo que investigan. Donde el alumno se prepara, el cual se apoya de diversos materiales naturales y elaborados por él mismo. Claro, con ayuda de sus padres, ¿no? Pueden intervenir todas las personas que estén a su alrededor. Que una vez concluido se presenta al grupo de estudiantes generando como una cita debates siempre interesantes. Y después el alumno en aquel entonces la volvía a copiar, corrigiendo la ortografía, la caligrafía, y luego la ilustraba y se quedaba como un álbum de consulta para el grupo. El movimiento mexicano de la escuela moderna, que se refiere a las técnicas Freinet y a la escuela activa, dice, citándolos, que es una técnica Freinet que consiste en la selección e investigación de un tema por parte de los niños y niñas y que se expone al resto del grupo. No debe confundirse con la exposición que sería solamente la exposición una parte de todo el proceso de la conferencia. Satisfaciendo su curiosidad natural, apoyada por los adultos, sin que estos hagan el trabajo por él. Aspira a socializar lo investigado. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en un nivel superior? Nosotros, quienes nos dedicamos a la investigación y a la docencia, bueno, pues hacemos investigaciones y luego las comunicamos, las publicamos, ¿verdad? Bien, la siguiente, maestro, por favor, en la siguiente pregunta, ¿por qué se retoma en el contexto de la escuela primaria? Bien, ¿por qué se retoma en el contexto de la escuela primaria? Bueno, aquí entraría entonces la problemática, ¿no? El diseño metodológico de la problemática desde la mirada de Ricardo Sánchez Puentes, que es uno de mis referentes. También está Humberto Eco, Frida Díaz Barriga, que son mis principales referentes para poder yo auxiliarme y apoyarme con ellos y poder precisar lo que sería mi problemática. Hablar del problema de investigación
es situarse de lleno en el punto de partida del quehacer científico. No hay investigación, se dice atinadamente, si no hay un problema, ¿sí? Esto lo menciona Sánchez Puentes. La problemática diseñada en esta tesis, pues parte de la información que yo fui retomando por la OCDE. Maestro, si pasamos a la siguiente, por favor. En este Listo, caso, profe. muchas gracias, maestro. En este caso, la problemática la describo desde diferentes posicionamientos, desde lo macro a lo micro. El plano internacional, luego me voy al plano nacional, plano estatal y luego el plano local. Entonces, acá en México estamos divididos en estados y cada estado tiene sus municipios. En este caso estamos en el municipio de Guadalajara y hay resultados de la OCDE y de los diferentes organismos que aplican los exámenes estandarizados que dan resultados hasta por escuela. Entonces viene desde lo internacional, nacional, estatal y local. Aquí algo interesante que menciona la OCDE, y de ninguna manera, compañeros, estoy generalizando, no se puede generalizar, pero lo que dice, la falta de interés por la lectura y la ciencia. En este caso voy a exponer unos datos de México. Se encuentra por debajo del promedio, donde menos del 1% de los alumnos logran los niveles de competencia de excelencia. Y eso, pues, a mí en lo personal, pues sí me alarma, ¿no? Y esto fue antes de la pandemia. O sea, no necesariamente en la pandemia. Con la pandemia tuvo que ser todavía un resultado y una consecuencia mayor, una afectación mayor. Pero esto fue antes de la pandemia y ya estábamos rayando por el 1% en los niveles de excelencia. Se considera que esta información tiene su origen y causas en el nivel primaria, por eso es mi interés. Surge desde el nivel primaria, en la edad de los 6 a los 12 años. Además, las condiciones de pandemia pues tuvieron su afectación. Eso ya viene desde 2019, ¿no? Ya estos 2 años o año y medio que pasamos por esta parte tan difícil para todo el mundo, ¿no? Y por otro lado, la proporción de estudiantes mexicanos que no logran alcanzar el nivel mínimo de competencias en lectura, ¿sí? No ha variado desde el 2009. Y eso también es alarmante. Esto lo extraje, claro, de PISA. Si pasamos a la siguiente, maestro, por favor. La que dice problemática a nivel nacional. La problemática a nivel nacional aquí en México se obtuvo en el campo de formación de lenguaje y comunicación. Obtuvimos el 49% de dominio insuficiente. Eso es alarmante. El 33% de dominio básico, el 15% de dominio satisfactorio y el 3% de dominio sobresaliente. Yo me cuestiono como docente de primaria, yo mismo, no mis compañeros. ¿Qué he hecho? Bueno, somos millones, pero bueno, hay algo que está faltando por ahí. Hay alguna inconsistencia. Esto lo extrajimos pues de Planea 2018, que va agrupando los diferentes resultados. Aquí tenemos un gráfico que muestra los niveles. El nivel 1 es el dominio insuficiente, en el cual estamos rayando en el 49%. El segundo nivel, que es el dominio básico, que estamos en el 33%. Nivel 3, que es el dominio satisfactorio, el 3%, no, el 15%. Y pues definitivamente en el dominio sobresaliente, pues estamos muy, muy bajos. Maestro, por favor, en la siguiente. Vamos a hablar de la problemática estatal. La problemática estatal habla, en este sentido, hace un plano comparativo del 2015 y del 2018, basándonos en los mismos niveles. Nivel 1, que es el más bajo, y el nivel 4, que es el más alto. Pues los resultados aquí los estamos viendo. En el 2015 teníamos el 52% del nivel más bajo. Y en el 2018 logramos apenas pero tristemente el 44.6% del nivel más bajo. O sea que continuamos con esa racha que no podemos verlo normalizado
como un producto, como un resultado, no. ¿Dónde queda toda esa inversión económica del Plan Nacional y de los programas? No puede ser. Pero también nos compete a los docentes. Sí. Hay una parte dentro de la problemática que se refiere a los docentes. ¿Qué hacemos los docentes para mejorar esta parte? La que sigue, maestro, por favor. Y aquí entonces en la siguiente diapositiva les estoy mostrando lo que es la problemática a nivel local, específicamente de mi escuela en este momento, ¿sí? Y es planeado 2018, contrastado con el 2015, ¿sí? Aquí estamos en lenguaje y comunicación, con el 88% del nivel más bajo y el 13% del siguiente. O sea, estamos viendo que ya son resultados hasta cierto punto alarmantes. Algo está fallando en el trabajo que se está realizando con los niños y en su formación para la vida. Principalmente eso. Maestro, la que sigue, por favor. Hablando de la comprensión lectora, creo que estamos ahí en esa diapositiva. Con base en los resultados anteriores, se identifica que presentan unos bajos niveles de desempeño que inciden en el desarrollo de competencias comunicativas, en la autogestión del aprendizaje y en las habilidades para la investigación básica. El hecho de que la comprensión lectora esté mal, pues sí afecta a otros campos de desarrollo y que también tiene su afectación en la vida diaria de los niños. ¿Sí? Por esta razón se me hace alarmante y bueno, yo como profesor de educación primaria y ahora como director, pues ahora como director tengo más incidencia. Si comparto a mis maestros y empiezo a generar este tipo de trabajo para que ellos apoyen a esta iniciativa. Maestro, por favor, a la siguiente, que dice problemática en cuanto a las competencias comunicativas. En cuanto a las competencias comunicativas, sustentándonos con Daniel Cassani, él menciona que casi siempre que se habla de resultados escolares, surge el mismo comentario. Ojo, los alumnos no se explican, no entienden lo que leen. Ojo, no generalizo, compañeros, de ninguna manera. Pero, pues yo en mis escuelas, la mayoría de niños sí les sucede esto. De un grupo de 30, estamos hablando de que 25 niños les sucede esta parte. Les cuesta mucho trabajo. Cada día hablan, Cassani dice peor, ¿verdad? Y la idea es, bueno, es que vayamos mejorando, incrementando el vocabulario y demás. Solamente se entienden entre ellos. Y más ahora con las TICs y el manejo de los dispositivos digitales y electrónicos. Pasamos a la que sigue, maestro, por favor. Este punto es un punto muy importante porque está hablando del analfabetismo funcional. Cassani cita a la UNESCO y señala que existen estudiantes a los que se les puede llamar analfabetas funcionales. Y lo cito textualmente, dice, el aumento del analfabetismo funcional, es decir, la ineptitud que presentan los alumnos escolarizados, se está refiriendo a nuestros alumnos, normalmente para resolver cuestiones elementales relacionadas con la lengua escrita, la estrecha relación con dificultades de lenguaje y el fracaso escolar, la observación directa de jóvenes y adolescentes incapaces de salir airosos de situaciones cotidianas que implican cierta elaboración intelectual. O sea, no estamos hablando ni siquiera de una elaboración rigurosa, ¿sí? Porque sí hay un margen de un promedio hacia abajo de rigor. No es el más alto, tratándonos de ajustar a los contextos, ¿no? Tiene que obligarnos a pensar que hay algo en la escuela que no funciona como debería hacerlo, ¿sí? Esto lo menciona Cassani, citando él a la UNESCO. Pasamos a la siguiente, por favor, maestro, y gracias. Continuando pues con Cassani, dice a la letra, es analfabeta funcional la persona que no puede emprender aquellas actividades en las cuales
La alfabetización es necesaria para la actuación eficaz en su grupo y comunidad y que debería permitirle continuar haciendo uso de la lectura, escritura, la aritmética, al servicio de su propio desarrollo y de la comunidad. Sí es cierto, los niños se enseñan a leer, se enseñan a escribir, se enseñan a contar, sumar, restar, en primero, en segundo, pero ¿qué va sucediendo? Vamos incrementando los procesos cognitivos de los niños, se va incrementando el rigor y el grado de dificultad y de complejidad, o nada más enseñamos y los profes nos quedamos ahí. Hay algo muy importante, maestros, esa retroalimentación o devolución que debe ser sistemática desde las edades tempranas. Los niños están ávidos de que los profesores hagamos devoluciones pertinentes para que se den cuenta de lo que están haciendo. Y no regañarlos, ¿no? No es la idea. La idea es que nosotros abramos un espacio para hacer esas devoluciones adecuadas, esa retroalimentación que los ayude a crecer. Entonces, se pierde si no lo hacemos y por lo tanto el objeto de la escuela pues se va deteriorando y cuando egresan nuestros estudiantes pues ya sabrán, podemos pensar en qué condiciones lo hace la mayoría, maestros. No generalizo, pero sí una gran mayoría. Maestro, por favor, la que sigue, donde dice problemáticas sobre la autogestión del aprendizaje. Vamos a pasar al siguiente concepto clave de la tesis. Uno fue las competencias comunicativas. El primero fue la transformación de técnica a modelo didáctico. Después es las competencias didácticas y ahora lo que es la autogestión del aprendizaje. Conocemos que la autogestión del aprendizaje no se da tan sencillo. Hablar de los niños de 6 a 12 años, a 13 años, y que ya son autogestores de su propio aprendizaje es porque ya tienen procesos bien marcados y consolidados, procesos que están convencidos de lo que están haciendo, son conscientes de lo que están haciendo y exigen docentes con fundamento, docentes con una formación ética que se necesita. Esos niños que están en ese proceso sí lo exigen. Entonces no es fácil enfrentar a un estudiante que sea capaz de manejar su propia autogestión del aprendizaje. Siguiendo con la reflexión de la presente problemática, se considera relevante el postulado pues, de Laila Rodríguez. A la letra dice, es necesario dejar atrás el modelo autoritario del maestro, ya que se trata de una estrategia docente vinculada a un sistema docente del siglo pasado. Sí fue necesaria la escuela tradicional. En la época medieval era necesario porque enseñaban a leer y escribir en latín. Entonces vinieron los docentes pensadores en ese momento y dijeron, no, espérame, que se enseñen a leer en su lengua materna, ¿no? En su lengua materna. Entonces, bueno, surgió la escuela tradicional como una respuesta a una necesidad social. Pero pues utilizaba, ahí era cuando decían que la letra con sangre entra y pues este tipo de situaciones, ¿no? Que quizá en este momento no se vive tanto, pero todavía existe esa palabra que es coercitivo, ¿no? Bueno, el caso es que aquí habla del maestro autoritario, ya que se trata de una estrategia docente vinculada al sistema del siglo pasado y que, más lejos de fomentar el desarrollo crítico del alumno, algo que dice esta pedagoga, aniquila su espíritu, impide que ejerza su autonomía e induce a la obediencia pasiva. Nosotros no podemos generar estudiantes así. Tenemos que hacer, como lo decía Paulo Freire, una sociedad emancipatoria, una sociedad libre. Tenemos que ser libres y hacer que nuestros estudiantes de 6 años hasta más pequeños manejen su libertad, sepan utilizar a su nivel el pensamiento crítico. Según afirma Freire, un modelo obsoleto que viene siendo la escuela tradicional, es una crítica, como lo señala Marcus, conduce a la construcción de una sociedad futura que reprime y genera ciudadanos dóciles y conformistas. Bueno, al menos yo no estoy de acuerdo con eso. Tal y como la apunta Freire, ¿no?
El método tradicional es siempre un instrumento domesticador. A veces se ocupa, ¿eh? Yo no digo que quede fuera. Hay veces que necesitamos ser tradicionalistas. Convivimos con seres humanos. Entonces, aunque la escuela tradicional es alienante, ¿sí? Entonces, pues se convierte en un objeto de dominio y de manipulación. Tenemos que tener cuidado con esto, maestros. Por ahí va exactamente el modelo didáctico de la conferencia infantil. Maestro, la que sigue, por favor. Si me paso, me dicen, por favor, del tiempo. Trataré de irme más rápido. Dice, la problemática relacionada con las habilidades para la investigación básica. Vamos a pasar al siguiente elemento clave de la investigación, que es las habilidades en los pequeños, desarrollar las habilidades de investigación básica. No estamos hablando de habilidades, sí son superiores, pero estamos desarrollándolas apenas. Qué mejor que los niños desde las pequeñas edades sepan elegir, sepan decidir, ser críticos. Es la idea. Una oportunidad para cada niño. En este documento se hace referencia a que la educación de calidad puede aportar los conocimientos y las habilidades que precisan para tener éxito en la vida. Maestro, la que sigue, por favor. En esta lámina vamos a hablar de las inconsistencias de los niños como producto de la falta de estrategias docentes. Hay que vincularlo y hay que anudarlo. Los estudiantes en las escuelas primarias, sí, son producto de la familia, indiscutiblemente, de la sociedad, de su contexto, pero también, aunque algunos no vayan de acuerdo conmigo, bueno, no me refiero a ustedes, pero en las aulas de la escuela normal he tenido estudiantes que no van de acuerdo y también mis maestros, el otro día que lo comenté, me dijeron, ¡no! Los alumnos también son el reflejo del docente. La mochila es el reflejo del docente. Los cuadernos, la organización del cuaderno es el reflejo del docente. La organización de sus materiales en la mochila es el reflejo del docente. El padre de familia apoyará a la propuesta del docente. Toda esa mochila, toda esa forma de trabajo del estudiante es una propuesta del docente que se tiene que reforzar y apoyar en la casa y en su contexto. Y bueno, cuando yo digo eso, la respuesta es no, nosotros no tenemos, pero lo hacen porque dicen que, digámoslo así, no queremos responsabilizarnos de ese hecho educativo. En este caso, las inconsistencias que estoy nombrando aquí son la competencia de autogestión del aprendizaje, aprender a aprender. No está consolidada y en muchas ocasiones ni siquiera está retomada. El niño no se da cuenta que está aprendiendo. Y el niño debe darse cuenta que está aprendiendo. Otro es, carecen de las herramientas para realizar investigaciones elementales. Yo no dudo que haya maestros que sí lo hacen. Qué bueno, porque como esos maestros hubiera millones, otro mundo tendríamos, la verdad. No habría guerra. Habría un pensamiento más crítico y más consciente. La motivación, el asombro, la curiosidad con que acuden los niños a la escuela muchas veces no se aprovechan. ¿Sí? Y eso hay que tener cuidado, porque es digo, si los niños nos llegan, somos como el alfarero, ¿no? Que tenemos el barro en las manos y le vamos dando un contorno para que luego tome la vida propia, ¿no? Pero le vamos dando esa forma, ese contorno, y sabemos qué tanto tiempo meterlo a la temperatura, sacarlo, darle la forma, y después ese ser va a cobrar vida y va a tener autonomía. Y la idea es que tengan autonomía. Bueno, pues carecen de herramientas básicas y eso nos toca a los profes. Ahora, lo que mencionaba, ¿no? Pues son la motivación, el asombro, no lo aprovechamos. Eso es natural en los niños. Están ávidos de aprender. Maestro, la que sigue, por favor.
Vamos a hablar, si me permiten, por favor, de los aportes de la conferencia. La conferencia infantil. La conferencia infantil impulsa a la inserción social. Es todo un trabajo. Sí, se puede vislumbrar como un proyecto, claro que sí. También como un modelo didáctico o como una técnica. ¿Sí? Lo más interesante y lo más importante es que esto se genera desde el propio interés del niño. ¿Sí? Y esto va formando a un ciudadano crítico y consciente a través del tiempo. He tenido entrevistas con los estudiantes, compañeros, con los estudiantes que tuve hace 28 años. He tenido entrevistas con ellos y cuando platicamos del tema de la conferencia infantil, no es palabrería, se les enchina la piel y pareciera que está a flor de piel esa gran experiencia. Les dije de ex estudiantes de hace 28 años, junto con mamás, algunas de las mamás que en aquel entonces los apoyaban, pero también tuve experiencias y entrevistas dentro del proceso sistemático de la recogida de datos con alumnos de hace 11 años y junto con sus mamás. Tuve también acercamientos con alumnos de hace 3 años. Entonces ha sido una experiencia enriquecedora el poder retomar y revivir esta parte. Obviamente, esto es parte de la sistematización que estoy siguiendo para poder obtener de alguna manera sistemática y con un paradigma de interpretación de esta información, estamos trabajando en ello. Maestro, por favor, la que sigue. Sobre los beneficios. Los beneficios son una activación de los mecanismos básicos del aprendizaje. Ahorita, la neurociencia, no digo que está de moda, ya tiene tiempo, pero ¿qué creen? Es un motor ahorita la neurociencia. Tenemos que estar preocupados, y perdón que me brinque ahora la neurociencia, tenemos que estar preocupados no por qué quiere aprender el niño, sino por qué quiere aprender el cerebro y el cuerpo del niño. Es lo que nos debe interesar. En este caso, pues los mecanismos básicos del aprendizaje pues son la motivación, ese es el interés, la motivación y la atención. ¿Sí? Lo que menos podemos decirles es pon atención, hey, voltea. No, mis actividades deben ser creativas e innovadoras. Otro beneficio es se afina la percepción, se afina el actuar, se afina el comprender, el comunicar, el poder de elaboración y la toma de decisiones, ¿sí? Y algo muy importante, que también está vinculado con la neurociencia y con la neuroeducación, el desarrollo de las habilidades ejecutivas. Eso es muy importante porque las habilidades ejecutivas, ahorita las vamos a mencionar. Maestro, por favor, en la siguiente diapositiva. Las funciones ejecutivas, aquí nada más tuve un autor, ¿sí? Miyaki. Pues son estas: la flexibilidad cognitiva, la inhibición de respuesta, la monitorización, planificación, memoria de trabajo, toma de decisiones, y ahí entra la perseverancia. Somos perseverantes. Nosotros somos perseverantes. Las habilidades ejecutivas se están desarrollando en su parte final a los 25, 26 años. Yo ya de grande me están fallando las habilidades ejecutivas. O sea, no. Imagínate si esto lo logramos con los niños. Y la conferencia infantil sí ofrece esto. Es todo un proceso. Bueno, viene la resolución de problemas también. Maestro, la que sigue, por favor. Hay actividades y beneficios a corto plazo. En el momento en que el niño piensa en su tema del cual va a investigar y la sistematización, que yo creo que no nos va a alcanzar ahorita para poder compartirles esta parte, y me gustaría dejar el paréntesis abierto para otro momento. La sistematización que el niño tiene que realizar para poder desarrollar su conferencia infantil es una investigación en una biblioteca,
ir, solicitar un libro o leer una biblioteca, ajustarse al contexto de la biblioteca, leer el libro, fotocopiar la portada, leer el libro sin rayarlo, hacer su abstracción, su resumen y me lo presenta. Después vendría una investigación cibernética, que es en Internet, ya conocemos todos, de lo más simple, la idea es que entre, abra una hoja en Word, seleccione la información, tiene que leer, no es cualquier información, lee la información y selecciona y la pega en su hoja de Word. Y va en el tiempo que le indico, me la lleva, me la presenta y se lo voy registrando. Van 2. Perdón. Y la más interesante, maestros, es la investigación de campo. Aquí entran otras habilidades que es donde el niño tiene que redactar primeramente, junto con el papá, identificar a un experto sobre el tema. Porque va a tener que ir al campo, va a tener que ir a conocer sobre el tema, al mariposario, al Museo de Arqueología, al Museo de Paleontología, a una fábrica de pan, a una panadería, a una perrera municipal, o a entrevistar a un futbolista, por ejemplo. Como digo, llegaron a entrevistar a Mitchell, el portero de las Chivas acá en Guadalajara, Jalisco, hace muchos años, imagínense cómo estaba el niño, entrevistó a un portero y de ese momento muy importante. Bueno, la idea es que vayan al campo, redacten su entrevista, las preguntas junto con su papá, su mamá, la redactan y luego van y la aplican al experto. Graban, le permiten, o sea, piden permiso para grabar la entrevista y con esas informaciones el niño ya se convierte en un mini experto. Claro que esto lleva 3 meses más o menos de preparación, entonces es tan importante. En este proceso es donde el niño desarrolla las habilidades ejecutivas y aquí vean las actividades y beneficios a corto plazo. Decidir, observar, emprender, ordenar, diseñar, prepara, interactúa, exponiendo, aplicando la escucha activa y consensuar. Y bueno, claro que entramos en un proceso de evaluación. Quiero decirles, profes, que esto no es calificado. O sea, no emite una calificación aprobatoria o reprobatoria. No, es gratuito. El niño tiene que convencerse de quererla dar. Y es una experiencia formidable. Entonces, bueno, sí se evalúa en el momento, el grupo evalúa la voz, la posición al momento de exponer, su material didáctico, porque es el material didáctico para su exposición. Y bueno, son algunos elementos que es a lo que me refería, que en otro momento, si hay la oportunidad, pues con gusto les comparto, ya con más detalle. Maestro, la que sigue, por favor. Gracias. Las funciones a desarrollar a largo plazo, pues es que el alumno se enseña a emprender, se enseña a coordinar. Imagínate un niño de primer grado que ya desarrolle este trabajo, ya no le va a dar miedo exponer primeramente. Segundo, ya va a saber cómo organizar la información y qué pasos seguir para preparar una exposición. Y él va a ayudar a otros compañeros. Por eso habla ahí de trabajo en equipo, trabajo colaborativo, trabajo cooperativo. Va a ser líder. Algo de lo importante de una categoría que logré obtener a todos mis estudiantes es eso, que liderearon cuando pasaron la secundaria a preparatoria, que es la media superior, e inclusive en superior, llegaron a liderear cuando les tocaba exponer y demás. También se logra la autoestima, la seguridad, niveles de comunicación, la toma de decisiones, que ya lo había mencionado. Aporta a su colectivo. ¿A cuánto no nos da pena participar? Se logra la autonomía, habilidades básicas para investigar, el pensamiento crítico y la integración al sistema social, o sea, a su comunidad, que me parece que es lo más rescatable. Maestro, ¿podemos pasar a la que sigue, por favor? ¿Cuáles son los beneficios académicos? Bueno, ya aparte de lo que ya mencionamos, que son académicos y son también para la vida, como ser humano,
Los beneficios académicos son el desarrollo y la afinación de los procesos cognitivos. Se amplía. Si al cerebro le damos más información, se van interconectando más neuronas y se va ampliando el campo de conocimiento. Y se abren caminitos neuronales. Claro que sí. Y si todo esto lo conjugamos con la participación de los diferentes neurotransmisores que generan la alegría, que generan el estrés hasta cierto nivel que sea positivo, el reto por lograr algo, ¿no? Bueno, pues aquí está. También se logra la activación, desarrollo y afinación de las funciones ejecutivas, que era lo que les estaba mencionando anteriormente. Maestro, por favor, a la que sigue. Los beneficios como ser humano, maestros, lo voy a mencionar nada más con estas 4 palabras, ¿sí? Y lo han dicho infinidad de pedagogos de principios del siglo XX, de finales del siglo XX y ahora con mayor razón. El aprendizaje es para la vida. Y ahí me quedo callado, ¿verdad? Porque sería lo principal. Maestro, ¿podemos pasar a la siguiente? Otros beneficios. Otro beneficio muy importante es la inclusión. Ahora aquí en México, la educación ya tiene esa visión de recibir a todos los niños. Todos los niños. Niños con débiles visuales, débiles auditivos, con discapacidad motora. Imagínense, o sea, tenemos que enseñarnos a hablar el idioma de señas para podernos comunicar. Braille también. O sea, tenemos que enseñarnos. No nada más el inglés. Ahorita el inglés está muy fuerte. Pero la inclusión solamente la vamos a lograr así. Porque no se trata de ignorar a esos alumnos. Y la conferencia nos lleva a la inclusión. Todos los alumnos tienen la posibilidad de manera garantizada de desarrollarse. ¿Sí? Maestros, por favor, a la siguiente. Vamos coordinados, ¿verdad? Bien, vamos a pasar a lo que vendría siendo la reflexión teórica del proceso de transformación de ser una técnica Freinet a la propuesta de modelo didáctico de la conferencia infantil. Hay varios autores y nada más voy a mencionar a 2. Según Gear, modelo es la capacidad que tiene de ser y de hacer representaciones del mundo producidas por el pensamiento humano. ¿Sí? La siguiente, maestro, por favor. Y el libro de Nerishi, y aquí lo tenía, pero ya no lo tengo, se los quiero mostrar. Bueno, el libro de Nerishi, él dice que el modelo didáctico se aplica en el espacio del aula de clases, pero también fuera de ella, en donde los actores principales y casi únicos son el maestro y el estudiante, quienes interactúan a través de las actividades para lograr el conocimiento. Cobra relevancia señalar que el centro de interés de aprendizaje es el estudiante, es el alumno. ¿Podemos pasar a la siguiente, maestro, por favor? Y ya para ir cerrando con esta presentación, en el libro de Lise Freinet, que es la hermana de Celestine Freinet, ella, yo rescato una frase muy significativa para mí, que es, ella se preocupó, y también Celestine Freinet, de cómo dar la palabra al niño. Hay tantas técnicas de Celestine Freinet, voy a nombrar algunas, entre ellas está la conferencia infantil, está el texto libre, está la imprenta escolar, que por ahí me decía una doctora, no, es que es retrógrada.
Pues sí, o sea, sí es retrógrada, porque una imprenta escolar básica y, digamos, muy elemental, pues tiene componedores, soldados, hay que hacerla muy a la medida, pero se usan los tipos, los tipos de plomo, pero el niño tiene que ordenar las letras al revés, sin ningún error ortográfico. Y a la hora de la impresión, tiene que estar bien. Eso es lo interesante, el trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Entonces, se preocupa por cómo dar la palabra al niño. Y Douglas nos dice que es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. Y bien, creo que con esto ya terminó con la presentación. Gracias. Bueno, Bueno, profesor, profesor, de de verdad verdad agradecerle por agradecerle su por su intervención, su participación. participación. Nuevamente nos Nuevamente disculpamos por los problemas técnicos presentados el día de hoy. De verdad muy enriquecedora la charla, el aporte que nos está usted haciendo. Yo creo que para tanto los estudiantes del programa de Humanidades y Lengua Castellana, tanto los invitados de los otros programas como Pedagogía, Lenguas Extranjeras y Ciencias Sociales, también es de gran importancia este tipo de intervención, más porque estamos en este proceso de crecimiento a nivel pedagógico, a nivel didáctico, y más porque todos nosotros dentro, bueno, de en Sudamérica y también en lo que viene siendo ya Norteamérica, límites con México. Entonces, se ve mucho estas falencias y nosotros queremos es mejorar ese sistema educativo desde los ciclos de formación primarios para poder no tener quizá estos problemas, estas problemáticas, tal como nos lo dice Douglas al final de la frase, ¿no? Como para venir a la universidad o a una formación ya de pregrado, posgradual, a corregir esos errores que quizá muchas veces hubiésemos podido solventar a nivel de una colegiatura, a nivel de una formación básica, elemental. Sí, de hecho, como lo dice también aquí Celestín Freinet, ¿no? La edad de la escuela primaria es la edad idónea para esos aprendizajes. Aquí el detalle está en otra parte de la problemática de mi trabajo, lo menciono, pero lo menciono muy poco, o sea, em, muy elemental. Es la situación que hay con los docentes. El pago de los docentes, la, la formación y la ética con la que nos manejamos ya siendo maestros titulares. Porque una cosa es ser practicante y otra cosa es ser titular. Ya cuando eres titular, algunas situaciones cambian. Y eso tiene que ver con la política educativa y con la administración. La edad de la escuela primaria es la edad fundamental. Creo que ahí es donde debemos de incidir. Bueno, profe, agradecerle nuevamente de verdad por su intervención. También queremos agradecerle a la Vicerrectoría de Investigaciones, al vicerrector Aldo Pardo y a la profesora Surgey, quien organizó este cuarto ciclo de conferencias, también a los estudiantes quienes acompañan y los demás profesores, que pues lastimosamente pues me gustaría ceder la palabra para la intervención de muchos aquí, pero como tenemos dos conferencias programadas, pues ya debemos acudir a la demás. Quizá, profe, con todo el atrevimiento, si surgen algunas inquietudes, algunas preguntas, yo las estaré remitiendo de manera escrita a través del correo del WhatsApp, que nos mantendremos en contacto para que usted, por favor, nos dé su reflexión, nos comparta pues, su pensamiento, su forma de ver este proceso educativo. De verdad, muchísimas gracias, profe, muy amable. Al contrario, a ustedes muchísimas gracias y ya en otro momento espero ya poder hacer una entrega ya de la sistematización del trabajo. Agradezco a todos ustedes la atención. Humildemente, espero haber aportado algo y sí, estoy muy contento. Gracias. Muchísimas gracias, profe, y recuerde que ahí lo estaremos invitando al Congreso de Humanidades y Lengua Castellana y Literatura que estaremos organizando para las fechas de octubre y pues esperamos nos acompañe. De verdad que muchísimas gracias nuevamente. Muy bien, no se me va a olvidar. Vamos a ver.
Ya tendré que haber crecido para ese entonces.